Los problemas y los métodos. De inicio se nos hace la pregunta de ¿qué representación del mundo se da espontáneamente en los niños? ¿Los niños creen como nosotros en un mundo real y pueden diferenciarlo del juego y de su imaginación? Ahora bien, esa parte de las creencias del niño resulta ser un tema importante, por lo que la lectura pasa a hablar de los métodos que se utilizan para poder estudiar estas creencias infantiles. Aquí se abordan tres puntos que me parecen sumamente importantes, los cuales son las pruebas, la observación pura y el método clínico. Para empezar, los test o someter al niño a pruebas estandarizadas, ya sean cualitativas o cuantitativas, puede realmente servir de ayuda por el hecho de comparar entre las respuestas a los que se les ponga esta misma prueba y comparar los resultados. Los test en estadística nos dan algunos inconvenientes, pues da resultados brutos, solo nos da datos, y esos datos por sí solos no serán suficientes. La lectura nos habla también de la observación pura. Esta consiste en la observación de las actitudes, posturas, movimientos, y observar todo esto basado en la respuesta a las preguntas que se le hagan, en este caso al niño, observando si su comportamiento viene de él mismo de una manera espontánea o si es un pensamiento que ha sido implantado por su medio social. Y si bien parece un buen método, es bastante laborioso y no necesariamente garantiza la calidad de sus resultados, puesto que no se puede como tal observar a un gran número de niños a la misma vez y poder lograr el cometido que se necesita. El tercer método que se pretende utilizar es el que llamaremos el método clínico, el más aceptado y actualmente el más completo, pues utiliza un poco de los dos anteriores que dije. Para lograr que este método funcione de una manera adecuada, se deben tomar en cuenta ciertos conceptos, como por ejemplo, no tomar lo que los niños responden como una verdad absoluta sin tomar en cuenta algún interrogatorio hecho anteriormente, como lo son los test y todo esto. Tomaremos ahora el concepto del no importaquismo, que en pocas palabras es que al niño no le importa, ya sea porque hay disgusto ante la pregunta, el niño no puede adaptarse, contesta lo que sea pero sin ningún interés, responde algo que no cree o que lo cree por impulso verbal pero no se pone a reflexionar realmente sobre ello. Luego tenemos también la creencia sugerida. La pregunta ya lleva inclinación hacia un camino o una respuesta específica. En la creencia disparatada es cuando el niño contesta algo basado en una pregunta nueva para él, extrayendo la respuesta del fondo de sí mismo pero sin realmente reflexionar. Una escuela como una institución en la que un grupo de personas jóvenes, raramente con vínculos de sangre, pero por lo común pertenecientes al mismo grupo social, se reúnen en un lugar en compañía de un individuo más competente, con el propósito explícito de adquirir una o diversas habilidades que el conjunto de la comunidad valora. Las escuelas transmiten conocimiento. Este puede ser transmitido de tres formas: satisfacción notacional, conceptos propios de las disciplinas, formas de exposición y de racionamiento dentro de las disciplinas. La escuela también tiene limitantes. La más significativa es la separación que hay entre la escuela y la vida cotidiana. La educación aparece ante todo como un proceso de comunicación inseparable del conocimiento que a su vez puede considerarse tanto una posición individual como una posición compartida. Esto permite la construcción de nuevos conocimientos, los que están ligados a conocimientos previos. Primeramente, son novatos y aprendices, y al mismo tiempo son iguales y distintos. Con esto, el autor quiere referirse a la mezcla del plano educativo con el plano de las generalidades y diferencias que existen entre los alumnos, tratando de entrelazar estos para analizarlos dentro del contexto del alumnado. Cuando Piaget habla de tres estadios del desarrollo, el estadio sensoriomotor, el estadio de las operaciones concretas y el estadio de las operaciones formales, no se está refiriendo a una división arbitraria establecida con fines meramente descriptivos. Según la teoría piagetana, los estadios se caracterizan por cuatro rasgos fundamentales.
El primero, el orden de sucesión de la adquisición y no las edades a las que se alcanza. El segundo, tiene un carácter integrativo. Y el tercero, cada estadio se caracteriza por una estructura de conjunto que se puede describir siguiendo un modelo lógico. Inteligencia operatoria. Para Piaget, una operación puede definirse como una acción interiorizada reversible y que se integra en una estructura de conjunto. De la inteligencia operatoria subyacen lo que es la reversibilidad, agrupamientos, noción de conservación, las nociones de clase, las seriaciones y el concepto de número. Ahora bien, ¿qué es la reversibilidad? Es la característica más definida de la inteligencia. Si el pensamiento es reversible, entonces puede seguir el curso del razonamiento hasta el punto del cual partió. El pensamiento reversible promueve una visión más amplia de la realidad y la resolución de sus dilemas. Agrupamientos. Según Piaget, las operaciones mentales se producen en grupos, nunca de forma aislada, ya que existe una interdependencia entre ellas, por lo que las operaciones no pudiesen existir por separado. Noción de conservación. Es el concepto que señala una importante fase en el desarrollo cognitivo del niño, el paso del pensamiento prelógico al lógico. Noción de clase. Una clase lógica es la reunión de objetos o sujetos que tienen una misma cualidad en común. Se realizan 4 pruebas distintas para medir distintas habilidades. La primera es la prueba de uso de cuantificadores. La segunda es una prueba de inclusión. La tercera, pruebas de inserción simple. Y la cuarta, pruebas de clasificación múltiple. Seriación. Hace referencia a una operación que consiste en ordenar una serie de elementos según sus dimensiones, ya sea de menor a mayor o viceversa. La formación del concepto número es el resultado de las operaciones lógicas como la clasificación y la seriación. Según Piaget, el número es una síntesis de 2 tipos de relaciones que el niño establece entre objetos. La vida mental. La escuela. En los niños de 6 a 7 años se presenta un nuevo poder de adaptación en la vida escolar con las relaciones de su entorno, contando con una reacción contra fijaciones afectivas donde al ver estas en sus compañeros se convierten en pretexto para las burlas y humillaciones. En cada grupo hay un control, los jefes de pandilla, pero en este hay una diversidad de personalidades que da las condiciones propias al grupo. La aplicación de actividades a sus objetos. Surge la supuesta atención, esta con mayor intensidad, fijación o atentividad, atención sensorial, motriz o intelectual, de naturaleza espontánea, involuntaria o emocional. Esta atención presenta efectos contradictorios, sensibilidad difusa, con efectos variables desde un movimiento a una sensación más o menos identificada, focalización de la conciencia o de la actividad sobre un objeto, donde las zonas de excitación e inhibición se desarrollan y delimitan mutuamente. Las variaciones en el caudal de actividad según la influencia de diversos factores, disminución del tono vital, grado de excitación, ritmos fisiológicos, incitaciones rivales, incitaciones aliadas y el interés. El esfuerzo, la tensión muscular. Toda actividad sensorial o mental incrementa el tono muscular, con tensión masiva o relajamiento casi total. Atención en plano perceptivo, reduciendo el objeto a la expresión más simple y reduciendo el tiempo de presentación. La adquisición de los conocimientos. Esta es la fijación del conocimiento para su pronta evocación. Está el automatismo, donde el lenguaje es un aprendizaje espontáneo, y la diversidad de operaciones de la memoria, imágenes visuales, auditivas y relación lógica, donde los recuerdos son fijados, conservados y evocados. El lugar de la memoria en la actividad psíquica. La orientación es variable de la actividad, con una distinción entre los hábitos y recuerdos. La fijación tiene condiciones, las objetivas, la maduración suficiente de centros nerviosos y conservación de plasticidad, disposiciones fisiológicas y afectivas, como la hora de estudio o el estado afectivo, la naturaleza de las excitaciones. Estas combinaciones poseen eficiencia variable y el tiempo como factor primordial. La conservación de los recuerdos. Mientras más resistencia tenga el recuerdo, será igual o mayor la posibilidad de que éste se resista, y la tasa de olvido es variable según diversas condiciones. Crisis de los 7 años. A lo largo de los 7 años el cerebro del niño no ha parado de desarrollarse y expandirse. Su lenguaje es ahora mucho más elaborado. El cerebro de los niños sigue en desarrollo, aún es muy inmaduro y continúa inacabado, puesto que a esta edad sus capacidades cognitivas y emocionales aún se encuentran en constante crecimiento y evolución.
Algunas características de la crisis de los 7 años es que el niño responde prácticamente a todo con un no, se rebelan contra la autoridad, están de mal humor sin saber muy bien el motivo, lloran, se enfadan relativamente fácil, inventan excusas, son rebeldes, dominantes, se vuelven más serios y pensativos, se quejan de lo injusta que son las cosas, dicen que nadie los quiere. Todos estos comportamientos son propios de esta etapa. Actúan de forma caprichosa, se muestran inquietos, movidos, hiperactivos, pasan de la risa al llanto con facilidad. Es a lo que llamamos la habilidad emocional. Es importante mencionar que para nada el cerebro del niño es como el del adulto, puesto que necesita más tiempo para configurar la estructura y las experiencias necesarias para lograr un mayor control de sus impulsos, planificar mejor las consecuencias de sus conductas y entender el punto de vista de los demás.